Hoy vamos a hablar sobre resiliencia. ¿Cuántos saben qué es resiliencia? ¿Ah? ¿Algunos saben? ¿Algunos no saben? Y algunos vamos a aprender hoy día qué es resiliencia. Bueno, para comenzar tengo que decir que resiliencia viene de un vocablo latino, resilio. ¿Qué significa rebotar, volver atrás, volver al punto de inicio, al cauce? La idea es de que una persona, por ejemplo, está llevando una vida normal y sucede un evento extraordinario, por ejemplo, un accidente, y todo se trastorna. Todas las circunstancias han variado de tal modo que han sometido a esta persona a una serie de traumas, de estrés, todo el entorno ha sido modificado, hay mucho dolor, hay angustia, hay desesperación muchas veces, y para que esto vuelva a la normalidad pasa un buen tiempo, a veces es un tiempo muy prolongado, muy tedioso, pero de a poco las cosas van volviendo al cauce natural, y a eso se conoce como resiliencia, esa capacidad de volver al cauce. En psicología entendemos como resiliencia a la capacidad de un individuo en superar periodos de dolor emocional y circunstancias adversas. Emmy Werner es una psicóloga alemana a quien le debemos mucho sobre este tema de la resiliencia. Ella se refirió al uso que se le da a este término en las instancias académicas, en primer lugar como el buen desarrollo que un individuo puede llevar a pesar del alto riesgo social que éste tenga. En segundo lugar, como la mantención de las competencias pese al estrés experimentado por la determinada persona. Y en tercer lugar, la recuperación después del trauma. Esto nos lleva a pensar en dos ejes en el tema de resiliencia. Uno que tiene que ver con la significancia de las dimensiones de la adversidad. Y dos, con el proceso de adaptación de la persona a este evento. Y en este caso la resiliencia hace alusión a la manera positiva de encarar dicha situación. Lo cierto es que todos nosotros nacemos con capacidades de resiliencia, solamente que algunos tienen mayor capacidad de resiliencia que otros. Mientras que algunas personas experimentan con mayor facilidad la resolución de conflictos y de situaciones difíciles, para otros esto realmente es muy difícil y muy sufrido. Pero ¿podemos cambiar? ¿Podemos mejorar? Claro que sí. La resiliencia es algo aprendible. Podemos aprender a ser más resilientes de lo que ya hemos sido hasta ahora. Y en ese sentido quiero dar 6 bases que necesita tener una persona para ser resiliente, un buen resiliente. En primer lugar está el estado de paz. El estado de paz es paz con Dios, paz con otros y paz con uno mismo. Cuando hablamos de paz con Dios nos referimos a estar en paz con lo trascendente, con lo sobrenatural, con lo que va más allá de nuestro entendimiento inclusive. Cuando hablamos de paz con otros es en lo posible buscar el relacionamiento con el mundo, con el entorno social de la manera más pacífica. Si depende de nosotros que estemos en paz con todos. Yo sé que esto es difícil en la sociedad en la que vivimos, pero muchas veces tenemos que estar dispuestos aún a que otros traicionen nuestra confianza, pero si es de parte de nosotros, podamos estar en paz. Eso va a favorecer tremendamente a nuestras capacidades de resiliencia. En segundo lugar, la temporalidad de la vida, la temporalidad de las cosas. Todo pasa. No hay nada que sea perenne en esta tierra. El único que no cambia es Dios, pero todo lo demás cambia. Y eso es muy importante asumir y saber.
que una situación de crisis, murió alguien en la familia, hay un accidente de tránsito, hay una ruptura sentimental, que nos deja en un túnel, en donde nosotros, parece un túnel interminable de angustia, de dolor. Tenemos que saber que eso pasa también, y que en algún momento posterior vamos a mirar para atrás y vamos a ver que todo esto se ha resuelto. La temporalidad de las cosas es un principio que tenemos que tener en cuenta muy seriamente cuando suceden situaciones de catástrofe, porque todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. En tercer lugar, la actitud mental positiva. Un padre tenía 2 hijos y llegó el momento de darles su propina, entonces le da 10 a uno y 10 al otro. El primero dice, esto es muy poco, y el segundo dice, gracias papá, es mucho. ¿Cuál es la diferencia? La actitud mental positiva. Tenemos que buscar tener una actitud mental positiva. Esto comienza en las decisiones personales. Yo decido y digo, yo voy a, esta semana, este día o en adelante, yo voy a ser una persona positiva. Voy a dejar de estar dándole tantas vueltas a las cosas, buscándole maliciosamente razones y argumentos. Y probablemente algunas veces voy a perder, me van a engañar tal vez, pero yo voy a ser positivo, voy a ser optimista. La actitud mental positiva hace que las personas sean más resilientes en el momento de enfrentar una situación adversa. En cuarto lugar, está lo que llamamos focalización de soluciones. Una persona que tiene esta perspectiva de focalizar en las soluciones y no en los problemas, hace que cuando está sumergida en una situación de crisis, en un cataclismo, en un incendio, puede ser, esté pensando en buscar soluciones antes que en los elementos que están interactuando en la situación. Es muy importante aprender a focalizar en las soluciones y no dejar que emerja nuestra ignorancia, el vacío que hay dentro de nosotros muchas veces. En quinto lugar, está el de desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas para la resolución de situaciones difíciles, resolución de conflictos, y esto lo podemos mejorar, aprender técnicas. Por eso se hacen los simulacros, para enseñar a la gente cómo reaccionar, para darles ideas, para darles tips en cómo enfrentar, cómo caminar, cómo ir para acá, o a dónde ir, qué hacer, qué decir en los momentos de crisis, en los momentos de vulnerabilidad, en aquellos abruptos momentos que nos toca vivir. Tenemos que estar preparados. Y es muy importante fortalecer, mejorar, desarrollar las habilidades y destrezas en este sentido. Finalmente, es muy importante para ser personas resilientes, trabajar el tema de los vínculos sociales, la disposición de solidaridad para con otros, la disposición en pedir ayuda, dejar nuestro orgullo y saber que nosotros solos no podemos. La autosuficiencia no es buena consejera. Necesitamos aprender a interdepender de otros. Y que así como nosotros pedimos ayuda, también ayudemos. Hay papás que enseñan a sus hijos, llevan a un orfanato donde los chicos interactúan con otros niños que no tienen padres, que no tienen familia, y de esa manera forjan una actitud solidaria que va a ser perenne en esos chicos. Pero si tú puedes incorporar en tus costumbres, en tus hábitos, este tipo de actividades que signifiquen vínculos sociales abiertos, vas a poder influenciar mucho en tu entorno también, con el tema de la resiliencia. Hay una historia bíblica muy bonita en el Antiguo Testamento, en donde las aguas amargas son convertidas en dulces. Dice que los que estaban con Moisés llegaron a cierto lugar, sedientos, y encontraron aguas, pero estas eran amargas, no podían beberlas, tal vez también eran mortíferas.
Y muchas veces nosotros llegamos a instancias en nuestra vida en donde todo es amargo, en donde no hay cómo beber eso, esas aguas amargas. Pero sí hay el elemento milagro de la transformación de esas aguas amargas en aguas dulces. En gran medida está en lo que tú hagas. La orden de Dios a Moisés fue que tomaran las ramas de un árbol y echaran en el agua, y éstas se convirtieron entonces en aguas dulces. Lo cierto de todo esto es que aguas amargas vamos a encontrar muchas veces en nuestra vida, algunos más que otros. Nuestra capacidad de resiliencia, fomentada, mejorada, educada por nosotros y por nuestra comunidad, nos va a permitir convertir esas aguas amargas en dulces.